Bueno, voy a hablar de los valores instantáneos, promedio y efectivos de una función. Bueno, cualquier función, ahorita estoy usando esta función, una función sinusoidal como ejemplo, es un buen ejemplo. Tiene valores, o sea, cómo representar una señal, cómo indicar, bueno, pues una es matemáticamente poner su función, y ahí está toda la información de ella. Sin embargo, cuando medimos una señal, pues nos interesa ver, pues, cuánto vale, o sea, esa es la manera, cuánto vale. Y ese es el lío, cuánto vale una señal que se está moviendo, que a veces vale un valor, en otro instante vale otro tiempo. Eso le llamamos valores instantáneos. Son valores que va adquiriendo en diferentes instantes de tiempo. Por ejemplo, aquí en este instante vale cero. Aquí en este instante vale A, en este caso. En este otro instante vuelve a valer cero. Entonces, los valores instantáneos casi regularmente no son muy útiles porque podríamos decir, ¿cuánto vale esa función? Cero. Pero no es cierto. A veces sí vale cero, pero no siempre vale cero. Entonces, por eso hemos inventado maneras de medir o indicar el valor de una señal que está cambiando en el tiempo. Una de ellas es el valor promedio. Esa es una manera de obtenerlo. Los valores promedio pues son muy útiles. Supongamos que yo quisiera el promedio de esta función, de esta señal. ¿Qué tendría que hacer? Pues igual que como sacamos cualquier promedio. Vamos a poner la función y le voy a llamar así, promedio. La función promedio. ¿Cómo se obtiene un promedio? Pues recordarán esto, es una división. Se suman, es una sumatoria, se suman valores de esa, en instantes diferentes se suman esos valores de esa señal. Voy a poner aquí desde K igual con 1 hasta una cierta cantidad. Y sumamos todo eso y luego los dividimos entre cuántos sume. Por ejemplo, es lo mismo que haremos si haríamos, si yo quisiera sacar el promedio de estaturas de la población mundial. ¿Qué tendría que hacer? Pues sumar medir la estatura de las personas, sumarla y luego dividirla entre la cantidad de personas que yo promedié. Si para ese promedio mundial solo utilizo dos personas, pues sí, ese es un promedio, pero no es un muy buen promedio. Pues lo mismo pasaría aquí. Imaginen que yo quiero ese promedio y digo, pues voy a sumar este valor, que en ese instante vale cero, luego en este instante tomo este otro valor y luego en este instante tomo este valor, luego aquí hay unos valores negativos, entonces tomo otro valor y luego otro valor y saco el promedio y digo, bueno, pues como que es un promedio, pero no es un muy buen promedio porque no tomé muchos otros instantes, aquí hay más instantes. Entonces otro podría pensar, bueno, pues hay que tomar más. Y sí, entonces podríamos tomar este valor también, este otro valor también, este otro valor también, este otro valor. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores y sumarlos y dividirlos entre 9. Y uno diría, ok, es el promedio, pero hay más valores, sí, efectivamente. Bueno, pues otro podría decir, bueno, pues aquí hay más, podríamos tomar más valores y sacar un promedio que sea más preciso de esta función. Y efectivamente. Y otro podría decir, bueno, pues yo voy a sacarlo más, de manera más precisa, entonces voy a tomar más valores. Y efectivamente, entre más valores tomemos, el promedio es más preciso. Es como sacar el promedio de la especie humana. Pues, ¿qué ocuparíamos? Tomar la estatura de todas las personas que ya hayan crecido, que ya fueran mayores. Y entonces, ahora sí, de todos ellos y dividirlo entre todos y sacaríamos un buen promedio. Bueno, pues es lo mismo. El detalle está en que una función que es continua, que es este caso una función continua, tiene una infinita cantidad de valores posibles. Es infinita. Entonces eso nos mete en líos. Si yo quiero el promedio exacto, entonces así estaría. Si yo quiero el promedio exacto, esta es la notación. ¿Sí? El promedio exacto. ¿Qué tendría que hacer si la cantidad es infinita de valores? Bueno, pues es un límite, es hacer esto, llevarlo al límite de una señal con infinita cantidad de puntos. Resulta que entonces esta sumatoria
se convierte en una integral. Una integral de la función que queremos promediar. Ahora, ¿entre dónde voy a integrar? Porque los integrales ocupan un intervalo de tiempo. Bueno, pues resulta que en las señales periódicas, que es este caso una señal periódica, pues siempre está ocurriendo. Digamos que permanentemente sigue apareciendo. ¿Cuál es el promedio de esa señal? Bueno, pues resulta, vean esto. Si yo sacara el promedio de aquí y luego se está repitiendo la señal, quiere decir que este promedio y este otro promedio pues son iguales. O sea que si yo sacara el de los dos, pues ¿qué haría? Pues sacaría el promedio de este, luego sacaría otra vez el promedio y luego lo dividiría entre dos, pero me va a dar el mismo que si hubiera sido esto. Quiere decir que sacar el promedio de un periodo pues siempre va a ser el mismo promedio una y otra vez. Entonces con que lo saque de un periodo. En este caso particular, pues aquí empieza el instante de tiempo en el que empieza la función, aquí sería la mitad del periodo y acá es el periodo. Entonces yo tengo que promediar un solo periodo. Quiere decir que los límites de tiempo van de 0 al periodo. Y ahora, ¿entre cuánto voy a dividir? Bueno, pues la cantidad es infinita, son todos esos términos, todo este tiempo. Bueno, pues resulta que se toma todo el intervalo. Es el límite cuando o es una señal continua que contiene una infinita cantidad de valores posibles, pues se convierte en una integral y se divide entre un intervalo. Y ese se convierte en el promedio de una función. Vamos a hacer el ejemplo. En este caso es una señal sinusoidal. Vamos a ver cuánto nos da. Voy a poner 1 entre t, la integral de 0 a t y la función. La función pues es a seno de 2pi entre t por t y diferencial de t. La constante a pues la puedo sacar a sobre t. La integral del seno, recordarán que es menos coseno, si no mal recuerdo. Menos coseno, lo voy a poner allá. Tengo que completar el argumento. Es t entre 2pi por la integral menos coseno. Ya está el menos coseno. Coseno de 2pi entre t por t. Y debe de estar evaluada entre 0 y t. Las t se van. Menos a sobre 2pi. Coseno de 2pi. Si sustituyo la t, pues queda coseno de 2pi. Y coseno de 0. Ahora, coseno de 2pi es 1. Así es. Y coseno de 0 es 1. Y efectivamente da 0. Y sí, el promedio de una función sinusoidal es 0. Y ahí se notaba. Estoy haciendo una integral. Que es la integral? Pues es el área bajo la curva. Y vean, en una sinusoidal, en una sinusoide, tiene un semiciclo que está sobre el eje y un semiciclo que está debajo del eje. O sea, tiene un área positiva y un área negativa, matemáticamente hablando. Y las dos son idénticas. Entonces, ¿qué me va a resultar? Pues un 0. O sea, el promedio de esta señal es 0. Las señales eléctricas son, en este caso, cualquier tipo de señal acústica, mecánica, bueno, una señal, si tiene lo mismo arriba y abajo, es simétrica en ese sentido, el promedio va a ser 0. Y hay aparatos de medición, bueno, en el caso de la gente que trabajamos con electricidad, hay aparatos de medición que miden esa señal. Por ejemplo, si fuera esta señal, pues no una función cualquiera, sino una señal de voltaje. Este tipo de señal es la que aparece en la línea de alimentación, con la que alimentamos los aparatos en casa. Es una señal sinusoidal. Y de hecho alcanza un voltaje bastante grande. La amplitud es cercana a los 180 volts en México. Bueno, pues esa señal, si yo tomo un aparato de medición que mida promedios, porque hay aparatos de medición que miden valores promedios, y yo en ese toma corriente lo conectara, el aparato me marcaría 0 porque está midiendo promedios. No es que me esté engañando, simplemente está sacando el promedio de esta señal
y pues me la está diciendo y me dice 0. El problema es eso, de que si yo confío en ese aparato, digo, pues me marco 0 y implica que pues puedo poner los dedos y me daría cuenta que pues no había un 0. Entonces hay otra manera de representar el valor de una función cuando su promedio marca 0, cuando realmente no es un 0. Y esa manera se llama valores efectivos. Voy a borrar este ejemplo. Entonces vamos a ver ahora qué son los valores efectivos de una señal. Bueno, entonces el problema está en que hay señales que, como son simétricas respecto al eje X, pues me va a dar 0. O tienen valores negativos simplemente. El solo hecho de tener valores negativos, pues al sumar positivos y negativos me da una señal más pequeña, inclusive puede marcarme 0 cuando realmente hay una señal allí, que puede ser muy grande. Entonces, ¿cómo se soluciona ese lío? Y bueno, pues matemáticamente, ¿cuál es el problema? El problema es la parte negativa, la parte que está aquí abajo. Entonces, se hizo esto. Algo que se conoce, voy a aprovecharlo aquí, que se llaman los valores raíz cuadrático medio, root mean square, RMS. Los valores, la manera de medir una señal de manera efectiva, por eso es el término, de manera efectiva, es sacar el promedio de la señal, pero sin que haya este problema, el problema de los valores negativos. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, pues como está aquí abajo, la idea es pasarlo allá arriba para que al hacer esa suma, ese promedio, pues no se reste, no acaben desapareciendo una parte con la otra. ¿Cómo se hace matemáticamente? Bueno, se eleva al cuadrado la función. Elevar al cuadrado la función pues, implica que todo queda de un solo lado del eje. Y ya podemos sacar el promedio. Y la única manera en que esto dé 0 es porque efectivamente es una línea constante, es un valor 0. El único que podría crear que al hacer esta operación matemática me diera 0. Entonces, un medidor de valores efectivos que me dice 0 es que me está diciendo efectivamente en ese lugar no existe señal. O la señal es una línea constante sobre el 0. El lío está en que, bueno, pues si elevé al cuadrado, pues esto se hizo más grande, ¿verdad? Pues esto pasó de este lado y se hizo más grande. Ya no tiene la misma magnitud que debería de tener. Entonces, el siguiente paso es hacer esto al resultado, al promedio del resultado, sacarle la raíz cuadrada. Por eso se llama raíz cuadrático medio. Es la manera de obtener valores efectivos de una señal. Y pues bueno, vamos a hacerlo de pues este ejemplo. ¿Cuál sería el valor efectivo? El valor RMS de esta señal, de la sinusoide. Bueno, pues sería 1 en t, la integral de 0 a t, de la función que es a, seno de 2pi, entre t por t. Hay que elevarla al cuadrado, diferencial de t, hay que elevarla al cuadrado, entonces quedaría a cuadrada y seno cuadrado. Y me está faltando la raíz cuadrada. Es esta lo que hay que solucionar. Bueno, las constantes pues pueden salir, sería a cuadrada sobre t, esta es la raíz cuadrada, la integral de 0 a t, seno cuadrado de 2pi entre t, podría usar una identidad trigonométrica, si no mal recuerdo, el seno cuadrado de alfa es un medio de 1 menos el coseno de 2 alfa, si no mal recuerdo, o es la suma. 1 menos el coseno. Dejen hago una pausa, nada más me voy a revisar porque ya no estoy seguro si es negativo o es positivo. Ok, sí es 1 menos el coseno de 2 alfa. Muy bien, entonces usamos esa identidad. Sería un medio
de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. El ángulo es 2pi entre t por t. Diferencial de t. El 2 va a salir, va a quedar a cuadrada entre 2t. De una vez hago la integral. Sería la diferencial de t, pues sería t. Menos la integral del coseno es el seno, pero hay que completar el argumento. Sería t entre 4pi el seno de 4pi entre t por t. Y los límites de integración de 0 a t. Y todo eso, la raíz cuadrada. Ok, entonces sería la raíz cuadrada de a cuadrada entre 2t. Sustituyo, sería t menos 0, pues es t. Menos t entre 4pi. Sustituyo, sería el seno de 4pi, que es 0, y el seno de 0 es 0. Y no, pues solamente quedaría la t. La t y la t se van y queda a cuadrada entre 2, la raíz cuadrada, y es a entre raíz de 2. Y sí, efectivamente, es algo que conocemos, ¿no? Que es el valor efectivo de una señal sinusoidal, es la amplitud entre la raíz de 2. Es un ejemplo, ¿no? Ese es el valor efectivo de una señal sinusoidal. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. De una señal que es también muy común en los circuitos eléctricos. Se ocupa mucho en nuestros aparatos electrónicos y es esta señal. La onda rectificada. Se utiliza un diodo regularmente. Entra la señal sinusoidal en un tomacorriente, se utilizan diodos y queda una señal de este estilo. Solo lados positivos. La función pues sigue siendo, bueno, ahora es en dos partes. Este es el periodo entre dos. ¿Cuál será su promedio? Vamos a sacar el promedio de esta función. Sería 1 en t de la integral, solo que observan que ahora está en dos partes. Ahora vale la función sinusoidal a seno de 2pi entre t por t, diferencial de t, solamente eso vale de entre 0 y la mitad del periodo. Y luego vale entre la mitad del periodo y el periodo vale 0. Nos tenemos ahora esta nueva integral. Entonces este valor vale 0. Quedaría 1 en t, bueno, la constante a, la pongo fuera, completo, t entre 2pi, la integral del seno es el menos coseno, acá pongo el negativo, coseno de 2pi entre t por t, y el límite de integración es de 0 a t sobre 2. T y t se van, a entre 2pi, sustituyo los límites, sería coseno de 2pi entre t por t sobre 2 menos el coseno de 0. Este es el resultado. Ahora t y t se van, el 2 se va, coseno de pi. Si no mal recuerdo, el coseno de pi es menos 1. Y menos el coseno de 0, el coseno de 0 es 1. Entonces queda menos 2, con el menos se va y queda a entre pi. Y efectivamente, el valor promedio de una señal sinusoidal rectificada o por los lados positivos es la amplitud entre pi. Y vean la lógica que tiene. No es el valor más alto. El promedio de esta señal no es el valor más alto.
No es 0 tampoco, como en el caso de que está completa, no es 0. No es la mitad de esa amplitud tampoco, no es A sobre 2. Es A entre pi, A entre 3.14, o sea, es un valor todavía más abajo. Y sí, si observan una sinusoide, tiene la base es más ancha, hay más área en la base que en la cúspide. En la cúspide es mucho más angosta, entonces sí, tiene mucha lógica este resultado. ¿Sí? Y ese es el valor promedio. ¿Qué tal que sacamos el valor efectivo? Para ver cuánto resulta ser el valor efectivo de esa misma señal. Para sacar el valor efectivo, pues hay que elevar al cuadrado. La función se eleva al cuadrado. Esta va a dar 0. Y al resultado se le saca la raíz cuadrada. La amplitud, bueno, lo puedo sacar a cuadrada. La integral va a ser de 0 a t sobre 2 y uso la misma identidad trigonométrica que era medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. 2 por 2, bueno, 2 por 2 son 4pi entre t por t. Aquí está. Entonces sería a cuadrada entre 2 veces el periodo. De una vez integro. La diferencial de t pues sería t. La integral del coseno es el seno. Pero hay que completar el argumento. Entre 4pi es el seno de 4pi entre t por t. Y el límite de integración va de 0 a t sobre 2. Sustituyo los límites de integración. Entonces, este sería t sobre 2 menos 0 menos t entre 4pi. Bueno, sería seno de 4pi entre t por t sobre 2 menos el seno de 0. Sería seno de 2pi es 0 y el seno de 0 es 0. Entonces todo este término se va. Solamente queda esto. Este y este se va y queda a cuadrada entre 4. Y me está faltando la raíz. Me están faltando la raíz cuadrada entre todos ellos. A entre 2. Es un interesante resultado. Ahora sí me dice que el valor efectivo de esta forma de onda, que su promedio era A entre pi, el valor efectivo es A sobre 2. Bueno, entonces eso solamente para establecer cómo se obtienen valores promedios o valores efectivos. Y se pueden sacar para voltaje, para cualquier función, y hablando ya de manera práctica, pues para funciones de voltaje, funciones de corriente o funciones de potencia, por ejemplo. Bueno, hasta aquí este video.